Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestras clases. En la última clase que pasamos vimos el temario, la evaluación y la bibliografía que se requiere para la asignatura. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1, que se refiere a las carreteras y su clasificación. ¿Qué vamos a estudiar en este capítulo? La definición de lo que es una carretera. Ya para que ustedes tengan una idea exacta de qué es una carretera, para qué sirve, cuáles son los objetivos de servicio de una carretera. Y luego vamos a ver factores, o sea, quiero que ustedes sepan cómo se hace un proyecto de una carretera, qué cosas debemos considerar, qué aspectos debemos tener como información. Luego vamos a pasar a ver la clasificación de las carreteras. Vamos a ver cómo se clasifican las carreteras por su mantenimiento, por su clasificación funcional. O sea, no todas las carreteras son iguales, pues unas son más importantes que otras. Y bueno, finalmente vamos a ver los tipos de proyectos que se tienen en carreteras, ¿no? O sea, el objetivo general sería darles cómo es que nosotros hacemos el estudio de una carretera, definiendo algunos aspectos y dándoles a conocer los criterios respectivos. Muy bien, entonces vamos a empezar con unas generalidades, o sea, de un tiempo a esta parte, en nuestro país, sucede que hay preferencia para el transporte tanto de carga como de pasajeros en los vehículos, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, las carreteras resultan ser muy importantes para su consideración. Además de que socialmente, obviamente con las carreteras ya tenemos nosotros bastante actividad social. O sea, hay mucha gente, o sea, mucha población que vive de la actividad del transporte. Entonces eso resulta ser muy importante, por lo que nosotros debemos dar la valoración respectiva. ¿De acuerdo? Entonces empecemos. Ya dice el transporte de pasajeros en generalidades, ¿no? Estoy acá. Y de carga viene mostrando preferencia por el uso de las carreteras, ya sea por el costo y la flexibilidad en su utilización. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que comprar un vehículo no es tan costoso como implementar una red ferroviaria, digamos, ¿no? Es carísimo. Un vehículo, bueno, es accesible, por eso que tenemos gran cantidad de transportistas. ¿Cuál es la flexibilidad en su utilización? Si bien nosotros queremos darle una infraestructura estable, pero ustedes se darán cuenta que no necesariamente es o sea, muy importante que haya una carretera, porque ustedes saben que eso no sucede con un tren, por ejemplo. Si no hay vía férrea, tren, ¿verdad? Sí, entonces en un vehículo sí podemos nosotros desplazarnos, dependiendo de la topografía, la dureza del terreno, etcétera, etcétera. Por eso entonces llamamos la flexibilidad en su utilización. Pero ahora vamos a pasar a ver qué es una carretera. Voy a leer en principio hasta cierta parte para ir fundamentando. La carretera, dice, es una infraestructura. Cuando digo es una infraestructura, ¿qué quiero decir? Que necesariamente hay que construir, ¿verdad? Sí, eso es lo que hay que hacer. Cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo. O sea, si nosotros construimos una carretera, tenemos que darle la certeza de que esa carretera se puede usar las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿no es cierto? Sin que prime algún obstáculo, como puede ser, por ejemplo, de que no pueda cruzar una quebrada o un río, etcétera, etcétera.
yo tengo que pensar integralmente. O sea, mi objetivo final es de que esa carretera me va a servir las 24 horas del día. ¿De acuerdo? Entonces no puedo tener mayor percance para circular. Aunque, obviamente, eventos naturales muy extremos hacen de que puedan existir derrumbes, que se pueda llevar un puente al río, etcétera, etcétera. Pero son esos extremos. Y eso es lo que tenemos que empezar a cuidar, ¿no ve? O sea, ¿qué quiero decir? El cambio climático está haciendo que muchas cosas en el clima estén variando. Por ejemplo, en el caso nuestro, la ingeniería civil, el problema es que llueve más en menos tiempo. Es como si echaran un chorro de agua a partir de un balde y un chorro de agua con una regadera. ¿Cuál es más erosivo? ¿Cuál daña más? ¿El chorro del balde o de la regadera? Del balde, ¿no? Porque sale con fuerza. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque, obviamente, si ustedes van a echar un balde de agua, inmediatamente va a erosionar todo. Pero si van a echar la misma cantidad de agua en más tiempo y con un chorro más suave, ¿qué va a suceder? ¿El suelo se va a erosionar? No, no se va a erosionar. Entonces, eso es lo que hay que considerar en el cambio climático. Por esa razón, ustedes tienen que ir considerando. A nivel mundial, usted sabe que estos eventos, especialmente los daños que causan las lluvias, están en países desarrollados. O sea, no es algo que podemos decir, han debido diseñar mal. No, han diseñado bien. El problema es que el cambio climático está haciendo que existan eventos muy violentos. Entonces, eso es lo que también tenemos que considerar. ¿Ya? Ahora, aquí dice, con niveles adecuados de seguridad y comodidad. Esta es la filosofía de la materia que estamos estudiando. Lo que pretendemos es, obviamente, primero buscar la seguridad en la carretera. ¿Y cómo vamos a lograr ese objetivo? Aplicando adecuadamente las normas que se recomiendan para, obviamente, en este caso, construir una carretera. La comodidad es otro de los aspectos. O sea, no sé si ustedes, a ver, les voy a decir qué es comodidad. Cuando están viniendo en la avenida DN y llegan a la rotonda, y si el conductor del vehículo en el cual están ustedes embarcados no disminuye de velocidad, entonces ¿cómo se siente el efecto de la curvatura? Se siente que obviamente deja una incomodidad, ¿no es cierto? Pues inclusive puedo pedir auxilio, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que cuidar. Si nosotros aplicamos correctamente las normas, ese tipo de eventos pueden desaparecer. Por eso es que vamos a estudiar la normativa de cómo, obviamente, trazar una carretera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que consideren. Bien. Ahora, hace rato les decía, no todas las carreteras son iguales. Por esa razón hay una clasificación funcional que dice que obviamente pueden haber carreteras y pueden haber caminos. Las carreteras son de orden superior, o sea, son de una importancia mayor que los caminos. Ustedes saben, ¿de qué depende eso? De la cantidad de usuarios que se tengan. Si yo tengo bastantes usuarios, necesariamente tengo que construir una carretera. Pero si los usuarios son muy pocos, qué sé yo, les estoy hablando de 20, 30 vehículos en un día, entonces obviamente eso ahí o en ese lugar hay que construir un camino, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es importante considerar, ¿ya? Por esa razón, entonces vamos a continuar con este párrafo. Dice, puede estar constituida por una o varias calzadas. ¿Qué es una calzada? Es una infraestructura que se construye integralmente. Ahora, esa calzada puede tener
un número de carriles determinados. Por ejemplo, la avenida de N es una construcción que tiene dos calzadas. ¿Por qué qué les separa? La jardinera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos calzadas. El camino que continúa, obviamente tenemos hasta Villa Challacollo casi una doble calzada. De ahí ya solamente viene una calzada. Entonces esa calzada sirve para dos vehículos en el mismo lugar y en el mismo instante. ¿A eso qué se llama? Carriles. ¿De acuerdo? Entonces, si retroalimentamos un poco, podemos decir que nuestras calzadas de la avenida de N, cada uno está predispuesto a dos carriles. ¿Sí? Dos de ida y en la otra calzada, dos de retorno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos en infraestructura. Por esa razón, dice, no puede estar constituida por una o varias calzadas. Bueno, en realidad varias no cabe, digamos, ¿no? O dos calzadas, nada más, ¿ya? Pero las autopistas más grandes, por lo menos en Sudamérica, solamente tienen dos calzadas. Claro que cada calzada tiene diferente número de carriles, ¿ya? Que es otra cosa. Uno o varios sentidos de circulación, ¿no? Entonces, ustedes saben, una calzada, si estamos yendo en un sentido, la derecha es para ir, qué sé yo, por decir algo, de este a oeste o de norte a sur. Y la de la izquierda es desde todo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. De acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito, este es el parámetro fundamental para que yo pueda construir una carretera o un camino. Por eso es que nosotros, para trazar o diseñar caminos, requerimos esta información que se refiere a la demanda de tránsito. O sea, ¿cuántos vehículos transitan en esa carretera? O calle también puede ser, ¿ya? Y la clasificación funcional de la misma. Obviamente, más adelante vamos a ver cuál es la clasificación funcional en las carreteras, ¿ya? Muy bien, eso sería la definición. Retroalimentando e integrándolo, entonces es una infraestructura para empezar, ¿no? Una carretera. ¿Qué más? Que garantiza la circulación de vehículos en el espacio y en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo planificar, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la carretera Oruro-La Paz, esa carretera tiene una velocidad máxima, que son 80 km/h. ¿Y qué puedo hacer con eso? Conociendo la distancia y la velocidad, puedo calcular el tiempo que podemos emplear para recorrer esa carretera. Y eso es lo que se hace, ¿no? Cuando dice en el espacio y en el tiempo. Los niveles, ya saben, eso está basado en normativas. Queremos seguridad y comodidad, siempre en las carreteras. El número de calzadas y el número de carriles depende, obviamente, de estas exigencias de la demanda de tránsito. Y todo eso lo vamos a clasificar en una clasificación funcional que nos da la norma, que en este caso es el manual de la ABC para nuestro país. Muy bien, entonces esa es una definición y eso es lo que quiero que sepan ustedes, definir una carretera para que sepan qué están buscando y qué tienen que diseñar. Y qué necesitan básicamente como información básica. Ahora, características de las carreteras. Acá lo que vamos a ver son los factores, o sea, estas características lo vamos a estudiar a través de factores. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero un proyecto de una carretera, tengo que basar mi criterio en estos factores. ¿De acuerdo? Esos factores, son 5. Entonces vamos a ver cada uno de ellos qué propósito tiene para hacer el estudio integral de la carretera, ¿no? Como dice acá, hay diversos factores básicos que definen una carretera
respecto a la importancia, categorías, requerimientos técnicos y otros que deben tomarse en cuenta para incorporarlos al sistema vial. Estos factores son, ahora sí, empezamos a describir los factores. Factores institucionales. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que nosotros tenemos que saber dónde tenemos que empezar el proyecto de una carretera, a qué instancias tenemos que apelar y dónde lo van a definir si va o no va el proyecto. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué es un proyecto? ¿Cómo conceptúan ustedes un proyecto? Una obra civil. Ya, puede ser una obra civil. ¿Qué más conceptúan? Por un proyecto. La necesidad. También, sí. ¿Qué más? Hay muchas fases que tenemos que pasar para definir lo que es un proyecto, ¿no? Sí, les voy a describir. ¿Cómo empieza un proyecto? Sí. Con una idea. Una idea. ¿Qué viene después de la idea? Un perfil de proyecto, donde en ese perfil voy a dar a conocer algunas iniciativas todavía que yo tengo sobre el problema que quiero abordar. Entonces, ¿eso qué significa? Generar alternativas de solución al problema. Ese es un perfil, ¿de acuerdo? Ahora, una vez concluido el perfil, ¿qué se hace? Se elige la mejor alternativa. Obviamente, esa mejor alternativa tiene que ver con cuestiones técnicas, sociales y económicas, básicamente. O sea, económicas les digo, porque en nuestro país, hablando de carreteras, si ustedes van a hacer un seguimiento, siempre está basado en financiamiento. O sea, nuestro Estado no tiene la capacidad de poder financiar una carretera. ¿Por qué? Porque construir una carretera es de un costo muy elevado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer para elegir la mejor alternativa del perfil. Ahora, algunas veces se elige una sola alternativa, pero hay a veces que se eligen dos alternativas. Las más de las veces se eligen dos. Entonces, hacemos un estudio de prefactibilidad. Vuelvo al contexto nacional. En nuestro país, lo más importante es la economía, porque eso es lo que nos hace falta. ¿De acuerdo? Entonces, ese estudio de prefactibilidad indica qué costos van a tener cada una de las alternativas. Y quizás en base a esos resultados, elegimos el que resulte ser más barato. No quiero decir que diciendo que es más barato, le vamos a quitar la calidad que tiene que tener el proyecto. No. Ya, sino que hay diferentes factores, y eso es precisamente lo que vamos a ir viendo hacia adelante, que debemos considerar para que nosotros califiquemos cuál de las alternativas puede resultar mejor. ¿Listo? Entonces, eso es. Ahora, eso tiene que ver con la Constitución Nacional, dice, ¿no? Y las necesidades de orden nacional y geopolítico. Por los planes de desarrollo y por los planes sectoriales del transporte. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo tengo que empezar? O sea, ¿dónde voy a apelar para empezar mi proyecto? Por ejemplo, eso tiene que ver con la Constitución de nuestro país, ¿no? Las instituciones representativas de nuestro país, ¿quiénes son? Los municipios, las gobernaciones y el gobierno central. Entonces, dependiendo de dónde yo me encuentre y dónde quiera emplazar el proyecto, apelaré al municipio. El municipio obviamente va a hacer su validación del proyecto
Y si no tiene capacidad económica, lo va a pasar a la gobernación. Y en la gobernación van a hacer lo mismo. Van a ver cómo está estructuralmente el proyecto y, sobre todo, repito, lo van a analizar económicamente. Y si no hay suficiente capacidad económica, lo van a pasar al gobierno central. ¿De acuerdo? Pues ese es el proceso que tenemos que saber nosotros para cómo encarar un proyecto de una carretera. ¿Ya? Bien, esos son los factores institucionales. Los factores operacionales. Obviamente, para que yo enfoque mi proyecto, tengo que saber si va a ser camino o va a ser carretera. ¿Sí? Entonces, para ese efecto, yo requiero, obviamente, la información básica que consiste en el número de vehículos que van a usar, obviamente, el proyecto. Ahora, ustedes saben, si hay algunos caminos que son de tierra todavía y no existe mucha circulación de vehículos, es precisamente esa la razón, porque no está bien construida la carretera. Pero cuando lo vamos a mejorar, o sea, le vamos a colocar un asfalto, le vamos a colocar la normativa, etcétera, con seguridad que esos vehículos sí se van a animar a transitar por esa carretera. Entonces, el estudio de los aforos es el que nos guía a nosotros cómo tenemos que encarar el proyecto de una carretera. Ahora, ¿cómo trabajamos en ese criterio? Sabemos o podemos aforar. Cuando digo aforar, quiero decir contar los vehículos. También es importante tomar en cuenta qué tipos de vehículos transitan en el camino. ¿De acuerdo? Y con esos datos tengo que proyectar. Porque ustedes saben, si yo no construyo todavía la carretera, pues al final no sé cuántos vehículos pues circularán, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer yo. Estimar, obviamente, la cantidad de vehículos en la duración del proyecto. O sea, ustedes saben bien, no sé, pero de todas maneras les digo, que cualquier proyecto en infraestructura civil tiene, obviamente, un año horizonte. O sea, un año al cual pretendemos alcanzar con la primera construcción. ¿De acuerdo? Pero no sabemos cuántos vehículos van a haber, ¿no ve? Al año proyectado. Pues, ¿qué herramientas usamos normalmente para hacer proyecciones? ¿Perdón? Estadísticos. Estadísticos, correcto. Con eso hemos dicho todo, ¿no? O sea, vamos a hacer proyectos estadísticos. O sea, vamos a proyectar de acuerdo a la variabilidad que se tenga del tránsito. Puede acomodarse a una curva, a una recta, etcétera, etcétera. Y para eso siempre vamos a considerar el índice de crecimiento vehicular, que eso se encarga de hacer el INE, ¿no ve? Sí, el Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces, eso es una herramienta que nosotros tenemos que usar. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vamos a sintetizar lo que son los factores operacionales. Dice, ¿no? Se relaciona con el servicio que ésta debe ofrecer, en armonía con las políticas oficiales como son funciones, volumen y características del tránsito inicial y futuro. Y aquí aparece otra variable, la velocidad de operación, que en realidad es una velocidad media que se obtiene en función del tipo de vehículo. Eso lo vamos a ver más adelante. Seguridad para el usuario y la comunidad. Entonces, esto es importante, ¿no? Nunca se les ocurra hacer el diseño de una carretera por medio de una población, por favor. Ese va a ser el peor error que podría cometer. ¿Ya? Relación con otras vías. Entonces ya les he dicho, hay vías más importantes que otras vías.
Entonces, las más importantes siempre tratan de captar a las menos importantes. Y eso es un detalle bien importante. Y con la propiedad adyacente. La propiedad adyacente, usted sabe. Por ejemplo, me voy a referir a la punta del cerro que marco con mi mano. No hay nadie, ¿no ve? Pareciera que no tuviera dueño. Pero si mañana nos ven a hacer una actividad, van a aparecer los dueños. Eso es por seguridad. Entonces, obviamente, ustedes tienen que pensar que todo el suelo normalmente tiene un título de propiedad. ¿De acuerdo? ¿Y qué hay que hacer con eso? Hay que consensuar. Si es que es muy necesario que yo pase por eso. Por eso en nuestro país, ya, y eso les decía ya cuando les explicaba la anterior clase, hay proyectos de mejoramiento y hay proyectos de apertura. Un proyecto de mejoramiento ya existe una vía, un camino. ¿Qué hay que hacer en esa vía o camino? Lo único que hay que hacer son mejoramientos de estándares. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Colocarle el radio respectivo adecuado en las curvas, controlar pendientes, que estas no sean muy sinuosas, etc. Pero el camino ya está. Y sobre eso nomás ya empezamos a mejorar. Otra cosa es una apertura. Entonces, apertura quiere decir construir un camino nuevo. ¿De acuerdo? Desde el trazo de la misma carretera o camino. Entonces, los más de los proyectos, que tenemos en nuestro país son de mejoramiento. Los más. O sea, ¿qué quiero decir? El eje de la vía ya casi está definido. ¿Y qué falta? Obviamente, empezar a trabajar en los niveles de control, básicamente con lo que se llama la velocidad del proyecto. Pero luego vamos a ir ampliando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Por eso, la propiedad adyacente es un detalle bien importante. Porque yo me puedo chocar con una propiedad donde existe una actividad económica. Lo que tengo que hacer es no pasarme por la mitad de la propiedad, ¿no ve? Sino que tengo que respetar y además tengo que darle un servicio a esa propiedad adyacente. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere cuando vemos estos factores operacionales. Factores físicos. Esto sí, que tiene que ver básicamente con lo que es la ingeniería del proyecto. ¿Ya? Entonces dicen, no, están relacionados con la naturaleza, que imponen limitaciones al diseño, como son el relieve, la hidrografía, la geología y climatología en la zona del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo requiero datos del relieve, o sea, ¿qué quiere decir? En un criterio de sinónimo, necesito la topografía. La hidrografía, necesito dos cosas, ¿no ve? Las pendientes de los ríos, necesito obviamente definir el ciclo hidrológico. Por ejemplo, en nuestro medio llueve a partir del mes de diciembre al mes de marzo, etc. Y luego tenemos la época de sequía, digamos, ¿sí? Entonces todo eso yo tengo que conocer. La geología es un detalle bien importante. O sea, yo tengo que conocer la composición geológica del terreno donde quiero emplazar mi proyecto. Yo les digo, hacer geología es muy caro. O sea, estudios geológicos. Es muy carísimo. Entonces, cuando nosotros hacemos geología, normalmente cuando estamos construyendo. Y especialmente cuando hacemos cortes. Usted sabe, ¿no? Oruro, Cochabamba tiene muchos problemas. Estábamos con problemas del sector de Yavini, donde ha habido un deslizamiento, que eso ya data de muchos datos. Hace 2 días
ha habido un deslizamiento en muchos sectores. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso la estabilidad geológica es importante. ¿Quién interviene en ese tipo de criterios? El geotecnista. ¿De acuerdo? Pero para que haga su labor adecuada, el geotecnista tiene que tener buenos datos geológicos. Ese es el problema. Entonces, de esa forma, nosotros, por eso es importante conocer la geología. Pero en nuestro país construimos, primero empezamos a construir, y en lo que viene, es decir, nos vamos analizando los problemas geológicos. Eso es, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es la climatología? O sea, ¿para qué nos sirve la climatología? ¿Qué datos voy a obtener con la climatología? Las temperaturas y los datos pluviométricos, o sea, la cantidad de lluvia que existe en la zona del proyecto. A ver, ¿qué hago yo con la temperatura? Saben que el asfalto ya es el material más delicado que usamos nosotros para hacer pavimentos. Hay que tener muchísimo cuidado con el asfalto. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero saber qué temperaturas medias existen. Por ejemplo, en nuestro medio, ¿será prudente manejar asfalto desde a las 6 de la mañana? No, no lo es, porque la temperatura es muy baja. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente lo que más tenemos es que a partir de las 10 de la mañana, 11 de la mañana trabajamos. ¿Y hasta qué hora trabajamos? Normalmente en nuestro medio hasta las 4 de la tarde. Sí, dependiendo también de la estación en que estén. ¿No ves? Mientras en Santa Cruz, bueno, puede trabajar todo el día, ¿no ves? Las 24 horas. ¿Por qué? Porque la temperatura, si bien tiene variaciones, pero esas variaciones son mínimas. No se basan los 10 grados. Por ejemplo, esta mañana en Santa Cruz había 24 grados y el máximo estaba previsto en 31 grados. ¿Cuánto es la diferencia? Son 7 grados más. En Oruro, la mínima esta mañana era 5 y la máxima es 20. ¿Cuántos grados de diferencia hay? 15. Entonces, esa variación afecta en el comportamiento de los materiales. Igual sucede con el hormigón, ¿no? Porque podemos hacer pavimentos de hormigón. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos detalles, ¿dónde lo voy a obtener? En estudios climatológicos. En los datos de la lluvia. ¿Qué cosa pretendo yo con la lluvia? Ustedes saben, he hablado hace rato del cambio climático, ¿no ve? Sí. Entonces, normalmente el cambio climático está variando año que pasa. ¿Qué quiero decir? Llueve más en menos tiempo. Y ese es el problema fundamental para nosotros específicamente, que somos constructores. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pretendemos es que, ¿cómo vamos a abordar? ¿Qué caudal máximo voy a tener para que yo haga una infraestructura respectiva? ¿Sí? Entonces, así puedo satisfacer el problema que tengo con la lluvia. Por eso es importante el dato de las precipitaciones pluviales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, más como ingenieros civiles, podemos aportar con los factores físicos. ¿De acuerdo? Sigamos bien. Factores humanos y ambientales. Hace rato les decía, obviamente, sobre costos, o sea, cuánto va a costar un proyecto de una carretera. Entonces yo tengo que estimar de la mejor forma posible ese costo de la carretera.
y que además tengo que tomar en cuenta la parte social. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué actividad socioeconómica tienen las poblaciones que son aledañas a la carretera? ¿Para qué les va a servir la carretera? Probablemente, bueno, en las áreas rurales más se dedican a la actividad agropecuaria, ¿no ve? Agrícola y pecuaria, o sea, producción de plantas y producción de animales, ¿de acuerdo? Entonces, ese estudio yo tengo que tener. Y los evaluadores de los financiadores, lo que más toman en cuenta es ese aspecto. ¿Por qué? Les voy a decir. Porque ellos tienen parámetros económicos y dicen, bueno, en Bolivia, en esta zona, podemos invertir por habitante, qué sé yo, $5,000, por decir algo. Entonces, ¿cuántos habitantes tienen? Ese es otro dato sociológico, ¿sí? Obviamente, después, la composición de la población. De repente en ese pueblo hay, qué sé yo, 100 habitantes, ¿no? Es un decir, 80 son ancianos. Ya no hay mucha actividad económica, ¿no es cierto?, en esas condiciones. Pero puede ser que haya, digamos, 70% personas que van entre 20 y 50 años, que esa es la edad más productiva para la gente, ¿no ve? Entonces, así. O sea, requieren de ese dato. ¿Qué producen? ¿Para qué quieren camino? ¿Dónde van a llevar? ¿Cómo va a mejorar su vida de esa gente? Etcétera. Entonces, ese estudio, repito, es un estudio más sociológico que se tiene que hacer. Socioeconómico, ¿no? Sería en todo caso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Ahora, lo otro. Obviamente, ustedes saben por qué nos llamamos nosotros Estado plurinacional. ¿Cuál ha sido la razón de llamarse Estado plurinacional? Por las costumbres, ¿no es cierto?, que tienen los pueblos, por las culturas que practican nuestros pueblos. Por eso se llama plurinacional. Eso no está mal. Entonces, ustedes saben, la gente del altiplano tiene diferentes costumbres a la gente de los llanos, por ahí, ¿verdad? Entonces, eso sucede. Y eso, evidentemente, yo como proyectista tengo que conocer. A ver, en nuestro medio, en nuestro altiplano, ¿qué es lo que básicamente hacemos en una carretera? Chayamos, ¿no? ¿Verdad? Y cuando hay accidentes, ustedes saben, ¿no? Nuestro país no se salva de los accidentes. A diario tenemos los accidentes. ¿Qué hacen los familiares de los difuntos en el accidente? Construyen, ¿no? Entonces construyen una especie de tumbitos, ¿verdad? Sí. Eso para dejar en la memoria de su ser querido que ha fallecido en ese accidente. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Aquí ustedes tienen que respetar ese tipo de prácticas que tiene la Corte. ¿De acuerdo? Cuidado que pasen directos. Digamos, ahí había el camino, están haciendo una corrección y pasa justo por donde está la tumbita, vayan con su tractor y lo pasen por encima. Tienen que respetar. Saben que eso es bien delicado. Nuestras sociedades son muy especiales, especialmente en el altiplano, y hay que tener más cuidado. Ya yo les digo por qué. A mediados de los años 80, hubo el problema de una sequía en nuestro departamento. Y la Comunidad Económica Europea dio un espaldarazo, como decían, no una ayuda.
Entonces, pero en la firma del convenio había lo siguiente, escuchen por favor eso, que el 50% de los técnicos que iban a participar en ese proyecto, en esa ayuda en realidad, tenían que ser obviamente de la Comunidad Económica Europea, o sea, franceses, españoles, ingleses, italianos, etcétera, etcétera. Y solo el 50% tenían que ser bolivianos. Cuando llegaron ellos y se hizo las primeras reuniones, por eso es importante conocer pues, la sociedad. ¿No? Entonces, no nos pudimos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos tenían otras realidades, no conocían la realidad del medio. ¿Y qué ha pasado? En ese criterio han empezado a imponer sus criterios, que obviamente la gente nacional no compartía y había muchos problemas. ¿Y qué dijeron al final? Bueno, aquí creo que no se van a entender. Nosotros vamos a ayudar con nuestros técnicos y ellos van a tomar las decisiones. O sea, los europeos han tomado las decisiones y han hecho proyectos. ¿Sí? Han hecho. Han pasado 10 a 15 años, han dicho, evaluaremos esos proyectos. ¿Cómo están? O sea, un proyecto tiene que tener una visión a futuro, ¿no ve? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Han hecho la evaluación, jóvenes, os hablaré en porcentajes más. El 80% de esos proyectos que se había hecho con la ayuda de la Comunidad Económica Europea han sido abandonados. El 10% obviamente no funcionaba porque la lógica del mantenimiento no tenía el proyecto. Y solo el 10% estaba en funcionamiento. Pues imagínense, si hablamos de dinero, ¿qué ha pasado? 16 millones de dólares pues, se echaban al río, como les digo recientemente. Y solo 2 millones de dólares se ha aprovechado en el propósito de, obviamente, generar proyectos de sobrevivencia en el anticuario. Ese tipo de cosas pasa, joven. Entonces, por esa razón es importante que ustedes siempre hagan cuerpo en cualquier proyecto que tengan que efectuar. ¿Ya? Entonces, a eso quería llegar con esta parte. Y finalmente, la cuestión ambiental. Ustedes saben que si hay cambio climático es porque el ambiente ha sido sacudido, ¿no? Perdón por el término. O sea, indiscriminadamente hemos ido explotando la tierra, etcétera, etcétera, y eso ha hecho que cambie el ciclo, en este caso, de los climas. Entonces, ese es el problema. Y actualmente todos los financiadores, por eso es que quiero llevarles a visitarlas, lo que más importancia le dan ahora es a la cuestión ambiental. O sea, eso controlan semanalmente cómo es su actividad ambiental. Han hecho, obviamente, obras de mitigación, han evaluado los impactos, cómo van a resolver esos problemas. Ese es otro de los aspectos que nosotros tenemos que considerar. O sea, esto del medio ambiente no es un saludo a la bandera. Precisamente si logramos viajar, entonces van a ver que lo más importante, ¿saben qué? ¿A quién le van a hacer explicar el proyecto? Al ambientalista. Porque él sabe más de las cosas integrales que tiene el proyecto. Eso es lo que pasa y eso hay que cuidar, ¿no? Y bueno, para terminar esto, dice, ¿no? Se relaciona con los rasgos distintivos de la comunidad, que hace dicho usos y costumbres, que se quiere servir y al ambiente circundante.
las principales actividades son la actividad económica, o sea, hay que generar información socioeconómica, el uso de la tierra, ya, eso también es muy importante, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestro camino o carretera? Pues vamos a romper el pacto, la propiedad de los terrenos, ¿ya? La idiosincrasia de los usuarios, o sea, esas son las costumbres y peatones, impacto estético, y esto es importante. En la actualidad, digamos, muchas normas le están queriendo dar más importancia al impacto estético, ¿ya? Que no sea un camino muy rutinario, que más bien cause alguna sensación de belleza en el lugar donde se le va a construir, ¿ya? Y eso es, repito, un detalle importante que están empezando a considerar. Obviamente los efectos ambientales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con los factores humanos y ambientales. Finalmente tenemos el factor costo. Dice, ¿no? El costo de una carretera siempre debe ser optimizado, aunque este término no está muy bien ubicado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ver cuál va a ser la mejor alternativa de la construcción que vamos a hacer en la carretera. Y dice, ¿no? Y debe ser asociada a la categoría del proyecto. Y comprende, bueno, la categoría del proyecto lo vamos a obtener de la clasificación. Y comprende 3 acápites importantes. Aquí esto es lo que tomen en cuenta. ¿Qué es el costo de inversión? ¿Qué es el costo de operación? ¿Y qué es el costo de mantenimiento? A ver, el costo de inversión lo hacemos cuando empezamos o cuando construimos la carretera. Ese es el costo de inversión. Que en todo caso, repito, tiene que ser un costo relativamente bajo. Como ya les he comentado, las instituciones internacionales tienen parámetros para calificar. Entonces el ingeniero boliviano pues tiene que dar todo de su parte para hacer que los costos sean los más bajos posibles y pueda ser financiado el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. O sea, lo que se busca en el costo de inversión es reducir los costos. Operación, esto es importante, costo de operación. ¿Dónde se ve el costo de operación? Cuando los vehículos empiezan a transitar la carretera. O sea, un conductor, no sé si han escuchado ustedes, califica la carretera y dice, no, creo que tiene muchas subidas o muchas bajadas. Sí, eso deben escuchar permanentemente. Yo les digo, estudios semi-empíricos que se han hecho, por ejemplo, en cuestión de pendientes, recomiendan que no sea mayor al 8%, tanto en subida como en bajada. Y a veces nosotros le podemos meter 15, no sé. Pues, ¿qué pasa en ese tipo de pendientes? Los vehículos ya no pueden ascender. Y estamos jugando ¿con qué? Con la seguridad. Eso es diseñar una carretera, respetar normativas que obviamente han sido no solamente, digamos, opinión de un estudioso, sino de congresos, de eventos internacionales que han consensuado estos aspectos. ¿Ya? Entonces, esa es la operación. Ahora yo les digo, si yo le voy a hacer una carretera con subidas muy escarpadas, es antieconómico para que sube. ¿Por qué? Porque obviamente va a gastar más combustible y más lubricante. ¿No ve? Entonces, ese es el costo de operación. Ahora, en las bajadas, con las mismas pendientes, peor todavía es que en las bajadas. ¿Por qué? Porque igualito gasta combustible. O sea, ¿qué pasa con los vehículos pesados? Controlan la velocidad con el motor, ¿ve? Además, usan adicionalmente frenos. ¿Qué más? Al frenar,
obviamente los neumáticos o las llantas que decimos nosotros empiezan a gastarse más. ¿De acuerdo? Y cuando estoy frenando, ¿quién hace la acción de tener a los neumáticos? Las palancas. Pues igual empiezo a gastar más palancas. Entonces, fíjense ustedes, esos son los costos de operación. Entonces dirán, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora aquí viene la recomendación. En lo posible, traten de no usar pendiente mucho. O sea, sí es permitido usar, pero no usen mucho pendientes máximos. Ya, pero ustedes dirán, pero si voy a hacer eso, seguramente mi camino se va a hacer más largo. Por eso, ahí está la estrategia del diseño. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan para que compensen bien el trazado geométrico de una carretera. Alguna vez he escuchado, ¿no? Y decía, a los estructuristas, ¿de qué nos sirve carreteras? A ver, los digo, que allá en la punta de hacer de construir un edificio, ¿cómo va a hacer llegar materiales? Tiene que trazar un camino, ¿vale? Para que haciendo los vehículos y lleven el cemento, la arena, etc. Para eso les sirve. ¿No ve? Para un hidráulico, ¿en qué le va a servir lo mismo? Seguramente va a ser un proyecto de una presa. ¿Y cómo vas a llegar sus materiales para construir su presa? Si no es por un camino. Ya a todos nos sirve, ¿no? Entonces, por esa razón, lo que yo quiero es que ustedes, obviamente, aprendan. No es difícil, las normativas no son muy a detalle como en el hormigón, por ejemplo. Uy, en el hormigón es tremendo la normativa. Ya, es muy exigente la aplicación. Pero en carreteras no tanto, y se van a ir dando cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Mantenimiento. ¿Saben qué? Una infraestructura como esta, por ejemplo, iremos al detalle mismo de esta infraestructura. Esto lo han construido aproximadamente hace 10 años. ¿Le han hecho mantenimiento? Un poco. No le han hecho mantenimiento integral. ¿Qué cosa han mantenido? ¿Quién es por eso el enemigo de las obras civiles? El agua. El agua de lluvia ha penetrado ahí afuera, ahí en esa esquina. Pero aquí adentro no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, como se le ve, yo le puedo dar unos 5 años más. Seguramente algo, la pintura va a empezar a perder color o atractivo, etc. Pero fíjense, en una infraestructura como esta no hay mayor problema. Son muy puntuales los problemas que se me van a presentar. Pero en una carretera, jóvenes, no. Desde el primer día que empiece a funcionar, hay que mantenerlo. ¿De acuerdo? En diferentes sentidos. Por ejemplo, el camino, eso no es un basurero. Eso, ¿ve? ¿Qué hacemos? Nos están sirviendo un refresco, el envase, ¿ve? Basurero. Eso tienen que limpiar. ¿Por qué tienen que limpiar? Porque el agua de la lluvia va a empezar a escurrir. Y si hay ese tipo de elementos, puede tapar o obstruir la cuneta, puede obstruir la alcantarilla, etc. Por eso que tiene que estar limpio. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tenemos que... A eso se llama mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa? A ver, algún conocimiento de hidráulica les voy a proponer. Que especialmente hablemos de canales. ¿Cuál es la pendiente óptima en un canal? Expresado en %. Oh, bueno, a ver, en otro criterio. 5%.
¿Cuál es la velocidad óptima en un canal? ...0,6 metros por segundo, ¿no ve? No sé si se acuerda. ¿Qué pasa cuando se tiene esa velocidad? No erosiona ni tampoco sedimenta. Por eso esa es la velocidad ideal. ¿Ya? Ahora, pero yo les estoy diciendo, en carreteras hay pendientes de hasta el 8% máximo. ¿Y qué son las cunetas? Las cunetas son infraestructuras hidráulicas paralelas al eje de la carretera. Si yo le voy a meter una cuneta, obviamente de la misma forma que la pendiente de la carretera, ¿qué va a pasar? Lo va a erosionar, ¿no ve? Lo va a erosionar, lo va a deshacer, en otras palabras. Por eso que es importante revestir. Pero los revestimientos, ¿saben qué? Por experiencia les digo, hasta un 2-3% es ideal. Pero si tengo carreteras con 5%, igualito se lo va a llevar. Igualito se lo va a llevar. Entonces ahí tienen que proponer ya obras hidráulicas. Por eso es importante conocer ciencias de la ingeniería. ¿De acuerdo? A ver, ustedes todos vamos a La Paz, ¿no? ¿Sí? Todos llegamos a la terminal de La Paz. Y ya en el último tramo está el río Choqueyapo, ¿no ve? ¿Cómo le han construido el río Choqueyapo? ¿Qué han hecho para controlar esa? Porque esa pendiente es fuerte de ese sitio. ¿Qué han hecho? Han construido caídas. ¿No ve? Entonces, ¿en qué favorece una caída? En que la velocidad del agua empieza a disminuir. Para eso sirve. Entonces, por eso es que se mantiene, ¿no ve? O sea, yo no he visto nunca mantener el Choqueyapo, a excepción de alguna vez, pero muy eventual. Porque ese sistema es lo ideal. Ahora, no podemos copiar eso en las cunetas. Podemos. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que aprenden no es para perder el tiempo. Tienen que capitalizar esas enseñanzas. Y eso les va a ayudar a ser ingenieros integrales. Porque si no hacen eso, no están. ¿De acuerdo? Entonces, a eso quería referirme. Ok. Entonces, el mantenimiento es un aspecto vital en una carretera. Tengo varias experiencias, pero bueno, no hay mucho tiempo para contarlas, ¿de acuerdo? Pero hay muchas cosas que nosotros podemos, obviamente, sacar como experiencia de estas cosas. Bien, pasemos ahora a la clasificación de las carreteras. A no ser que haya algún comentario de algo que hemos explicado hasta esta parte. Bueno, sigamos adelante. Ahora sí pasemos a la clasificación de las carreteras. Como dicen, ¿no? En Bolivia se toma en cuenta la siguiente clasificación. Una clasificación administrativa, que quiere decir quién es el dueño de esa carretera y sobre todo quiere decir quién va a mantener esa carretera. ¿Ok? Por eso existe esta clasificación administrativa. Y luego tenemos una clasificación funcional. Esta clasificación depende fundamentalmente de que cuántas calzadas va a tener mi carretera, si va a ser una doble vía, si va a ser un camino simplemente con un ancho de 4 metros, etc. O sea, eso es lo que podemos ir viendo en lo que es una clasificación funcional. ¿Ok? Empecemos entonces con la clasificación administrativa.
La clasificación administrativa se ha puesto en vigencia el 21 de agosto del año 1998, obviamente a través de un decreto supremo 25134, ¿no? Entonces dice, ¿no?, el cual establece las responsabilidades para atender la infraestructura vial de la siguiente manera. Red vial fundamental, RVF. ¿Ya? Entonces dice, bajo la responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras. Y la Administradora Boliviana, de Carreteras es la ABC, que todos conocemos, ¿verdad? Sí, ellos son responsables de una red vial fundamental. Las carreteras que pertenecen a esta red deben contar con las siguientes competencias. Ahora, esto un poquito lo dejaremos. ¿Qué quiero decir? Obviamente, ¿cómo hace su clasificación administrativa la ABC? Por rutas. ¿Ya? Por rutas. El año 98, como dice acá, había 16 rutas a nivel nacional. En la actualidad ya hemos pasado los 45. Por no decirles que cada mes o cada 2 semanas se va creando una ruta. Igual sucede en nuestro medio. O sea, a ver, la ruta 1, que sería supuestamente la más importante, ¿dónde nace y dónde termina? Les cuento, ya nace en el Desaguadero, en La Paz. Obviamente llega a La Paz, se viene hacia el sur, pasa por Patacamaya, por Caracol, Oruro, ¿sí?, Chayapata, Potosí, Tarija y termina en Bermejo. ¿De acuerdo? Es el punto final de la ruta número 1. Otra ruta, por ejemplo, que pasa por Oruro, la ruta 4, que muy en pequeña proporción. ¿Dónde empieza la ruta 4? Empieza en, ¿cómo se llama? Y siga el otro, ¿qué se llama? La otra frontera, al norte. Creo que no conozco. ¿Qué se llama? Cuando se ven de Arica. No, pero la frontera mismo, ¿qué se llama? Bueno, después voy a seguir hablando para no confundir. De Arica a, ¿qué se llama la frontera entre Bolivia y Chile? Yo me estoy aplazando. ¿Qué se llama ese punto fronterizo? Esa es la carretera que viene de Arica específicamente. Eso, gracias. Tambo Quemado. Ahí empieza la ruta 4. ¿Ya? Pasa, viene hasta Patacamaya. Se solapa de Patacamaya hasta Caracol con la ruta 1. Desvía en dónde? En Caracollo, precisamente. Llega a Cochabamba. De Cochabamba hacia Santa Cruz. Y de Santa Cruz, obviamente, llega hasta Puerto Suárez, que es la frontera con el Brasil. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ruta 4. Otra ruta muy tradicional en nuestro medio es la ruta 6, por lo que se llama la diagonal Jaime Mendoza. ¿Dónde empieza? En Machacamarquita. Pasa por Manuni, Yayaba, Uncía, Cocoata, Ravelo, Sucre. Continúa, pero, Sucre, Tarabuco, Sudañas, Tomina, Padilla. De Padilla, obviamente, se llega a Monteagudo. De Monteagudo se sigue yendo y se intercepta con la ruta 13 que va de Santa Cruz a Yacuiba. Pero todavía sigue la diagonal Jaime Mendoza. En el cruce Ipati es donde se encuentran esas dos rutas
y continúa hasta la frontera con el Paraguay. Ese es el tramo que falta construir, todavía no lo han construido. O sea, cruce Ipati, frontera, Paraguay. Esa es la ruta 6. Ya, pero en Oruro, fíjense, tenemos un tramo muy cortito. Apenas de Guaruni un poco más allá, aquí vamos 60 creo que es. Esa es la división entre Potosí y Oruro. Otra ruta tradicional en Oruro, la ruta 12. ¿Dónde empieza? En Caihuasi. Caihuasi, Oruro. Oruro, Toledo. Toledo, Ancarabi. Ancarabi, Huachacalla. Huachacalla, Zabaya y Zabaya, Pisilla. Ahí termina. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ruta 12. Hace, con una antigüedad de más o menos 10 años, han dado origen a la ruta número 35, si no me equivoco. ¿Dónde empieza? En Ancarabi, Turco, Cosapa, Curahuara de Carangas. ¿De acuerdo? Esa es la ruta 35. Y la última que nos falta pavimentar es la ruta Oruro, La Joya, ¿sí? La Joya, Chuquichambi, Chuquichambi, Guayamarca, Guayamarca, Ñequeta y llegar a, ¿qué se llama esa población? Antes de llegar a Curahuara de Carangas. Pues bien, esa es la última, la 45 precisamente, que está en actual construcción. Y seguramente vamos a seguir abriendo rutas. En nuestro, estoy hablando del departamento. A nivel nacional hay 45 de esas. Unas más largas que otras, obviamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y de eso es responsable la ABC. Porque todos les reclaman a la ABC. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos considerar. Ahora, hablemos un poco de las competencias. ¿En qué es competente la ABC? Como dice acá, vincular las capitales políticas de los departamentos. Ya estamos logrando, ¿no?, felizmente a nivel nacional. O sea, todas las 9 capitales de departamento que tenemos están siendo obviamente unidas con carreteras asfaltadas. ¿De acuerdo? Y la última que lo estamos logrando es precisamente Cobija, en Pama. El resto ya estaban conectados. Y ya estamos pensando en dobles vías, ¿verdad? Como ya ha sucedido entre Oruro y La Paz. Ahora también ya se está trabajando Oruro-Chayapata y seguramente eso se va a ampliar hasta Potosí, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que va a ir pasando. Dice, permitir la vinculación de carácter internacional conectándose con las carreteras principales existentes de los países limítrofes. O sea, Bolivia es un país que tiene más fronteras, ¿no?, o más vecinos. A ver, al este, ¿con qué país colindamos? Brasil, Con el Brasil y Paraguay. ¿Ve? ¿Qué puntos de paso se conocen fronterizos? Riberalta, ¿no? Ahí van a construir un puente sobre el río Senegal. Pero es un puente largo que lo va a asumir el gobierno brasileño. ¿Es cierto? Entonces, eso es lo que van a construir. Después, más hacia el sur, en el norte de Santa Cruz, tenemos, ¿cómo se llama? San Ramón, San Ignacio, ¿no? Otro punto de contacto. Más hacia el sur, ¿qué tenemos? Puerto Quijarro, Corumbá, ¿no ve? Sí, eso está en Santa Cruz. Más al sur tenemos precisamente el contacto de la diagonal Jaime Mendoza, que todavía no se va a construir. Más al sur, ¿qué tenemos? Al Paraguay, ¿por dónde se ingresa normalmente en la actualidad? Por vía motriz, ¿no? Desde luego. Por Villamontes, ¿no ve? Por Villamontes. Hay que ir en territorio boliviano hasta Lito, Oruro, y ahí está la frontera con el Paraguay. ¿De acuerdo?
tenemos, fíjense, unos 5 puntos de contacto con 2 países vecinos. En este caso, Brasil y Paraguay. Al sur, ¿con qué país somos vecinos? La Argentina, ¿ves? ¿Sí? Y a la Argentina básicamente hay 3 puntos de paso. ¿Cuáles son? Villazón, Bermejo y Yacuy. ¿De acuerdo? ¿Sí? Al oeste, ¿cuáles son los puntos de contacto que tenemos? ¿Con qué país? Chile y Perú, ¿no ven? Al oeste. A Chile, por el lado sur, ¿por dónde se sale? Para la parte sur de Chile, que llega, hay una carretera a Calama. ¿Ven? ¿Sí? ¿Por dónde se sale? No conocen su país ustedes, no sé. A este paso, no sé qué pasará. ¿Por dónde más se sale? O sea, Potosí en este caso, ¿no? Potosí. ¿Cuál es el paso del ferrocarril entre Bolivia y Chile? Es el mismo punto por el cual pasa una carretera y que llega a Calama. ¿Ya? No me estoy acordando en este momento el nombre exactamente. Está en la mente, pero no puedo decir. Ya, pero ahí tenemos el otro punto, en Oruro. ¿Cuál sería? Y siga, a ver, sí, Chile. Más al norte, ¿qué hemos dicho? Tambo Quemado, que más cerca le queda Arica. Ahí termina con la parte chilena. Con la parte peruana, ¿dónde tenemos puntos de contacto? El de Sabadell, muy bien. ¿Quién es más? Más al norte. Nunca han ido a Copacabana. Copacabana, nosotros siempre en contacto. Más al norte. Ya no conozco. Hay 2 puntos más de contacto, no me acuerdo los nombres. Obviamente no son muy transitados. Ustedes saben que la sierra peruana es muy accidentada, más bien que Bolivia no tiene ese tipo de sierra muy accidentada, pero en el lado peruano, por eso dicen, ¿no? En las alturas la producción agrícola es fuerte en el Perú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente, ustedes saben, ¿no? Cuando se comprimen los cerros, etcétera, entonces crean, obviamente, condiciones de bastante precipitación. Y por eso que en la sierra captan bastante agua. Y eso favorece, pues, en la producción agrícola. Y eso no tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, son más abiertos. Por ejemplo, acá en Oruro, si no llega el mes de diciembre hasta el mes de marzo, las lluvias son completamente escasas. Así es, eso sucede. ¿Ya? Además, la composición de los cerros no es tan abrupto como en el Perú. En el Perú, usted sabe, acá se puede llegar directamente a, ¿cómo se llama? El sitio más visitado, Machu Picchu. ¿Ve? Acá se llega directamente. Es una travesía tremenda. ¿Ve? No pueden acceder directamente al Machu Picchu. Tienen que quedarse en la estación de aguas calientes y si así se sube aquí, ¿no? ¿Quién se han ido a Machu Picchu? Entonces eso pasa, porque es bien abrupto. Entonces, y al norte mismo, bueno, al
punto clave es Colombia, que se relaciona con el Brasil. Hay un punto entre Perú y Brasil y Bolivia, no me acuerdo el nombre. Es muy estratégico ese lugar. Pero así, hay pocos puntos que tenemos, no digamos tan pocos, pero sí estamos relacionados con otros países. Ahora, tercera competencia. Conectar en los puntos adecuados dos o más carreteras de la red fundamental. A ver, ¿qué cito? Como ejemplo, ¿cuál sería un punto adecuado de contacto de dos rutas? Acá en nuestro departamento tenemos. ¿Cuál sería? No tanto Caracol, exactamente. Sería Machicamarquito, en el desvío hacia Hualul y obviamente que pasa directo al sur, hacia Chegará. Otro punto de contacto importante en nuestro departamento, ¿quién sería? Caihuasa. ¿No? Ahí se separan la ruta 4 y empieza la ruta 12. Otro punto de contacto importante, ¿cuál sería? Caracollo también, ¿no? Sí, porque ahí se dividen la 4 y la 1. Más al norte, Patacamaya también es otro punto de contacto. Ahí se solapan la ruta 1 y la ruta 4. Y así sucesivamente, o sea, en todas las rutas hay puntos iniciales y finales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa que debemos tomar en cuenta. Y finalmente, fíjense la cuarta competencia, cumplir con las condiciones de protección ambiental. Por eso, en la construcción de una carretera es vital que haya un ingeniero ambientalista. Además, es el que más trabaja, porque usted sabe, los conflictos sociales acá son fáciles de resolver en Bolivia. No, son completamente difíciles. Y eso es lo que evidentemente hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Nosotros, como carrera, pretendemos ¿no? tener una mención o un programa de precisamente ingeniería ambiental, pero para las obras civiles, porque ambientalistas hay en todos los rubros, ¿no? Ahora, la cuestión del medio ambiente es transversal. O sea, ¿qué quiero decir cuando digo transversal? Todos tienen que saber, la minería tendrá sus problemas, la metalurgia lo mismo, la parte mecánica, qué sé yo, por decir lo mismo. Los civiles, ni qué decir, nosotros somos los que más impacto generamos cuando hacemos obras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos considerar. Muy bien, les agradezco por hoy día, continuaremos el día viernes.